Abogado Marco Antonio del Toro, abogado de la maestra Elbester Gordillo. Abogado, buenas noches, gracias por estar por acá. Al contrario, el gusto es todo mío, Javier. Bueno, pues estábamos escuchando sus declaraciones, vaya que se posicionó dentro de la agenda, tanto en redes como de la agenda de los medios, esta declaración de cómo la PGR endureció medidas cautelares contra Elbester Gordillo, y lo escucho constantemente repetir que esto se debe a que se le atribuye una relación con algún candidato en este tiempo electoral. La pregunta sería directamente, ¿tiene alguna relación su cliente con algún candidato electoral? Pues mira, al contrario, yo creo que se le atribuye y parecería muy coincidente que haya habido un cambio en la dirigencia de un partido político y al día siguiente se endurecieran las medidas. O sea, también es una carambola, se podría decir, política, no solo el hecho específicamente de, hemos visto varios spots incluso en donde mencionan a Elbester Gordillo, diciendo, bueno, tiene una relación directa, y hay que decirlo así, con Andrés Manuel López Obrador, sino que también se le atribuye el hecho de una nueva dirigencia dentro del partido tricolor. Pues por lo menos es una coincidencia, y las coincidencias parecería que en política no existen. Estamos hablando de un beneficio a un adulto mayor con enfermedades crónico-degenerativas que se obtuvo después de un largo proceso de juicios de amparo, en donde la autoridad judicial dijo que se tenían que velar por los derechos fundamentales. Después nos encontramos con un escrito que parecería de épocas de Mussolini, en donde la PGR le solicita al juez una serie de medidas, como son el que se pudiera revisar sus WhatsApp, sus correos, el que no pudiera tener comunicación, bajo la premisa, y así lo dice literalmente, de que cualquier comunicación de la maestra Gordillo al mundo exterior podría reflejar o podría causar una inestabilidad o una inseguridad para el Estado mexicano. Un pronunciamiento de la PGR de esa naturaleza es no solamente aberrante, sino impropio de un Estado de Derecho al que todos aspiramos. El hecho de que la maestra Gordillo se encuentre en prisión únicamente porque se opuso a un proyecto de reforma educativa, y no es que estuviera en desacuerdo de que se requerían reformas, sino de que esa reforma, que es administrativa y que, como todos sabemos, ha dado lugar a que incluso los salarios del magisterio se hayan venido abajo a lo largo del tiempo, y que se encuentre usurpando una presidencia, una nueva dirigencia que solapa todo tipo de cuestiones relativas a esa reforma, pues es lamentable que alguien se encuentre enfrentando cargos penales inventados, construidos a propósito de una investigación que duró solo 7 días. Yo no conozco ninguna investigación por lavado de dinero y delincuencia organizada que tenga una duración tan breve, y que hayan logrado mantener hasta este momento, a pesar de que ya se les han logrado ganar acusaciones por defraudación fiscal. Ciertamente subsiste lavado de dinero y delincuencia organizada, de la cual es absolutamente inocente, y que así se ha venido probando en juicio. El día de mañana tenemos audiencia con el juez sexto de procesos penales federales, precisamente porque se impugnaron algunas medidas que consideramos vejatorias, violatorias del derecho a la intimidad, violatorias de la privacidad del domicilio. Y hay que entender, Javier, que sí, la prisión domiciliaria es una figura que tiene por propósito el que un adulto mayor con enfermedades crónico-degenerativas enfrente su proceso penal en un inmueble, lo cual no significa el que se pretenda incomunicar a la persona. No puede salir del inmueble hasta en tanto demuestre su inocencia, pero de eso a que no pueda entrar su nieto, a que se restrinja que el médico pueda ingresar a pesar de que tiene una serie de padecimientos, sí, es terrible. ¿Cuál fue el argumento? ¿Qué le dice la PGR a Marco Antonio del Toro, al abogado, a la propia Elbester Gordillo, del por qué no podía entrar, por ejemplo,
a ver, digo, y yéndonos un poquito atrás, ¿cuándo es que no puede entrar el nieto, el servicio de atención médica? ¿Qué día es cuando les impiden el acceso? El día de hoy. El día de hoy. No obstante, sistemáticamente habían venido ingresando sin problema alguno. Ok, ¿y cuál es el argumento el día de hoy? ¿Cuál es el argumento de por qué no los dejaron pasar? El argumento fue el siguiente: cambiaron al grupo de vigilancia, que por instrucciones del ingeniero Aarón Pereira, diciendo que eran instrucciones superiores y que pretendían justificarlas a la luz de un acuerdo del juez, que el juez mismo hoy nos refirió que no había ninguna instrucción, orden de ninguna naturaleza judicial para esos efectos. Es decir, el único motivo que dieron es que había una instrucción superior y que impedía el acceso de toda persona, a excepción de abogados, a excepción supuestamente de médicos, aunque hoy vimos que al médico no se le daba acceso, a la familia también se le prohibió el acceso, y una serie de medidas que son totalmente vejatorias, ajenas a lo que establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y, claro está, nuestra Constitución política. La política no puede ni debe pasar por encima del Estado de Derecho. Si en México aspiramos a un Estado de Derecho, el mero hecho de que exista una presunción, una mera presunción de que la maestra tiene alguna empatía con uno de los candidatos a la presidencia de la República, desde luego que es insuficiente para que se implementen medidas vejatorias de incomunicación y absolutamente electoreras que vienen muy de la mano con el mero hecho de que, por lo menos coincidentemente, hubo un cambio que parece que pretende endurecer las políticas para lograr un resultado electoral. ¿Ha tenido algún tipo de comunicación su cliente con Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo? Mire, es algo que desconozco, yo me centro al aspecto jurídico, pero cuando un abogado está ejerciendo su defensa de una manera leal, de una manera correcta, aplicando la ley, resulta aberrante el no salir y enfrentar una situación en donde no cabe ya ni la menor duda de que estamos ante una presa política, y así quedará plenamente acreditado. ¿En qué va el caso de la maestra Gordillo en este momento en los expedientes abiertos dentro de la justicia mexicana? ¿Cuáles son aún los expedientes abiertos de la maestra? Sí, mira, se le hicieron un cúmulo de imputaciones, una por lavado de dinero y delincuencia organizada, que es patética, en donde supuestamente el origen ilícito de los fondos era la violación a los estatutos del sindicato. Eso es patético porque en ninguna legislación, ni de México ni del mundo, existe una situación tan anómala. Posteriormente llegaron cambios en la dirigencia del sindicato, cambios cuya legalidad está muy cuestionada, en donde el propio sindicato jamás presentó una denuncia penal. Lo que sí hizo fue adherirse a toda política pública en materia de educación y abandonar la presidencia de la maestra Gordillo de una manera un tanto desleal, de tal suerte que hoy enfrentamos ese proceso aún. Promovimos un incidente de sobreseimiento, las acusaciones por defraudación fiscal se ganaron, incluso una de ellas se ganó, toda vez que la justicia federal determinó que se habían violado sus derechos por haberle escondido las acusaciones en averiguación previa, a pesar de que como defensores presentamos decenas de escritos exigiendo el recto de derecho de defensa ante la PGR. Bueno, pues estaremos al pendiente del caso. Evidentemente llama la atención lo sucedido el día de hoy. Le pedimos entablar comunicación directa, abogado, para ver qué sucede con estas medidas cautelares contra el Bester Gordillo en estos tiempos electorales que menciona usted,
pues de alguna manera no existen las coincidencias en la política nacional, se ha endurecido la postura frente a su cliente y también, bueno, específicamente se le ha atribuido esta presunción de estar cercana a algún candidato presidencial. Gracias, abogado Marco Antonio del Toro, por estar esta noche con nosotros. Estamos al pendiente. Al contrario, el gusto es todo mío. Bueno, pues ahí está Marco Antonio del Toro, abogado del